A esta hora transmite Chilena FM 101.3 en la banda de frecuencia modulada para toda la provincia de San Antonio. Bueno, como cada semana ya es momento de iniciar nuestra conversación con el profesor de Historia, Hugo Cox. Además, él es doctor en comunicaciones y con él conversamos y nos enseña mucho del contexto que tienen los distintos periodos de la historia de nuestro país. Hace algún tiempo hemos tocado en forma separada cómo ha sido el factor determinante de la Iglesia y también de la masonería en la historia de nuestro país. En una síntesis de ambos actores de nuestra historia, hoy quiero invitar al profesor Hugo Cox a que precisamente nos haga un análisis acerca de cómo la masonería y la Iglesia han influido también en la política en Chile. Si bien pareciera que fueran entes absolutamente distintos, aquí vamos a ver si efectivamente se entrecruzan, hay alguna relación o probablemente no haya nada. Ahí obviamente el profesor Cox nos dirá. ¿Qué tal, profesor Cox? Bienvenido a Chilena FM, como siempre. Hola, ¿qué tal? Te saludo y saludo a través tuyo a todos los auditores. Muchas gracias, igualmente los saludamos, profesor. Bueno, primero que todo, ya hizo una introducción del tema, me gustaría que nos hablase justamente de lo que ha sido esta influencia de la masonería y la Iglesia en la política chilena. ¿Es tan así como lo ve usted, profesor? Mira, yo tengo una opinión, tú sabes que todo es opinable, pero a Opinable partir y de debatible. Opinable y debatible. y debatible, claro, pero a partir de los datos empíricos, de la documentación que hay, la Iglesia y después posteriormente la masonería han acompañado a la política siempre. Y voy a hacer un análisis bastante distinto. Por ejemplo, tomemos ahora, hoy día, hay 3 candidatos, posibles candidatos, van a ser candidatos, pero que están en la palestra en función de la próxima elección presidencial en la derecha. Tenemos 2 candidatos que son de la Iglesia Católica Conservadora, Kass y Kaiser. Pero también tenemos a una representante de las líneas luteranas del cristianismo. Y por otro lado, tenemos a una representante que es parte del racionalismo, de la Ilustración, que es doña Carolina Toá. Como ustedes se pueden dar cuenta, en este ejemplo de ahora vemos impreso en ellos los valores de esas líneas de pensamiento. Y esas, en alguna medida, se concretan en el quehacer de la política concreta. Mirado desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, ¿cuál ha sido la influencia en la política? Por ejemplo, la vertiente conservadora. Por ejemplo, la Iglesia Católica en general, en términos muy generales, ha ejercido un poder político que influye en las leyes, las políticas públicas, y en Chile se nota porque Chile es un país especialmente una fuerte tradición católica, que la gente no vaya a misa, que en fin, todo eso lo inhibe a que tenga un raigambre en la Iglesia Católica. Un botón de muestra. Toda la campaña que hizo la Iglesia y cómo influyó por el tema del aborto. Y cuánto costó sacar la ley de aborto, 3 causales. Ahí hay un dato. Cómo la Iglesia siempre se ha opuesto a la eutanasia o al matrimonio entre personas del mismo sexo. E incluso, en muchos contextos, como ocurrió en la historia de Chile, la Iglesia Católica provoca alianza con partidos conservadores. Todo el siglo XIX, hasta el año 60 más o menos, ocurre eso. La Iglesia Católica, de raigambre conservadora, se alía con el Partido Liberal, el Partido Conservador. Eso es un dato de la historia de Chile. Ahora, si ustedes se fijan, cuando uno dice cómo impacta en la sociedad, la moral católica conservadora ha moldeado las normas sociales y los valores de muchas comunidades, influyendo, por ejemplo, en actitudes hacia la familia, hacia la sexualidad, el papel de la mujer en el mundo. Fíjense todo el siglo XIX, el siglo XX y parte del siglo XXI. ¿Cómo va? Cómo la Iglesia presiona por la mantención de esos valores. Pero eso a su vez se traduce, ¿no es cierto?, en la educación. Ese es el vehículo de transmisión. Y los establecimientos educacionales en Chile, de la Iglesia, solo en la región metropolitana, tienes 400 y tantos colegios, entre colegios directamente pertenecientes a la Iglesia, de distintas congregaciones, y colegios cuyos directivos, cuyos dueños, son parte de la Iglesia Católica. Un ejemplo, fundaciones. La Fundación de Educación Primaria, creo que sea algo así se llama, son católicos, e imprimen esos valores. O sea, hay muchos colegios cuyos sostenedores
profesa la religión católica y se transforma. Entonces, el papel que ha jugado la Iglesia Católica es importante, y su vehículo de transmisión de sus valores y su ética es a partir de la educación. Creo, no estoy en condiciones de asegurarlo taxativamente, que en Chile, hoy en día, a nivel país, entre colegios con influencia católica y de la Iglesia Católica, tiene cerca de 1050. Tiene más entre 8 y 9 universidades en el país. En Santiago tiene 3 universidades católicas. Alberto Hurtado, la Católica, y la Cardenal Silva Enrique. Católica en Talca, Católica en Temuco, Católica en Concepción, Universidad del Norte, Católica en Valparaíso. O sea, si ustedes se fijan, son 8 universidades, ¿sí? 8 universidades que son de la Iglesia Católica. Supongamos que por cada colegio hay 1000 alumnos. Multiplicar 1000 por 1.000.000 de 1000 alumnos por 1000 colegios nos da 1.000.000 de alumnos, más o menos. Y detrás de cada alumno hay 5 o 4 personas que están ligadas a la educación de los niños, o sea, están ligados al colegio. O sea, tiene un radio de influencia a través de más de 5 millones de personas en Chile. Vean en San Antonio cuántos colegios católicos hay. Bueno, acá tenemos dependientes de la Iglesia Católica, por lo menos unos 4 deben haber, ¿no es cierto? Los que yo recuerdo al menos, acá en la comuna. Ya, ¿con cuántos? ¿1000 alumnos? Sí, un poco menos más o menos, pero por ahí va el promedio. Ya, pues, son 4.000 alumnos. 5 personas por casa, está llegando a 20.000 personas. Claro, entre 20.000, poco más personas, ¿no es cierto? A las cuales llega el mensaje directamente en una población de ¿cuánto? 150.000. Ya, o sea, está llegando a más del 10% de la población de San Antonio. Y ahí estamos viendo, ¿no es cierto?, el grueso de cómo la Iglesia va formando y modelando las sociedades. Y la Iglesia luterana en Chile ha tenido un impacto menor, pero el papel importante ha sido también acá en la educación. Y eso tiene que ver básicamente con elementos que son claves. Por ejemplo, la influencia en la política, la reforma luterana, sobre todo en Europa, fue la que influyó en el surgimiento de un Estado moderno y la separación entre la Iglesia y el Estado. Partamos que la ética protestante enfatiza el trabajo duro, la disciplina y la responsabilidad individual. Y eso ha sido relacionado con el desarrollo del capitalismo y la democracia. En países de fuerte tradición luterana, léase Alemania, Noruega, o sea, Holanda, los partidos políticos de orientación cristiana desempeñan un papel importante en la política nacional de esos países. En Chile es menor. ¿Por qué? Porque no es una religión masiva. Pero eso no significa que tenga una tremenda tradición, ¿no es cierto?, en los grados de influencia, en la importancia de la libertad individual y la responsabilidad personal. Y vámonos ahora a la vertiente racionalista. ¿Qué hace el racionalismo? Y ahí está la masonería. Enfatiza la razón y la evidencia empírica ha sido fundamental para el desarrollo de la ilustración y el pensamiento político moderno. Las ideas racionalistas han influido fundamentalmente en la promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Y aquí en Chile, ¿cuál es la institución que amalga ese racionalismo? La masonería. Y la masonería también tiene sus colegios y tiene presencia en algunas universidades importantes del país, como la Universidad de Concepción. Sí, pero hay que reconocer, sí, algo importante, no tiene el mismo alcance de la Iglesia. Mucho menor su presencia. No, estamos totalmente de acuerdo. Pero tiene un aporte. O sea, está presente finalmente, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace el racionalismo? Y eso se ha visto. Cuestión de que veamos en Chile. Ha fomentado el pensamiento crítico, la educación y el progreso. Pedro Aguirre Cerda, ¿cuáles eran sus banderas de lucha? Educación, progreso. Y ahí está la Corfo y está el avance en la educación, por la educación laica. ¿Se fijan? La masonería, ¿qué es lo que ha ido promoviendo siempre? La tolerancia y la diversidad. Y eso se ve, el pensamiento racionalista se ve, cuando al cuestionar las creencias tradicionales y los prejuicios, ¿qué es lo que coloca? Coloca la tolerancia y la diversidad. Ahora, es importante tener en cuenta que ninguna de estas vertientes son monolíticas y existen diversas interpretaciones y expresiones dentro de cada una de ellas. Ahora, estas vertientes, de acuerdo al periodo histórico y cultural en que nos hemos ido encontrando, ha tenido mayor o menor presencia. Y ese es un dato duro, o sea, no es negable, o sea, del 30, ¿no es cierto?, al 60, el proceso, ¿no es cierto?, de la masonería, ¿no es cierto?, fue brutal en educación. Y eso tiene que ver con que los colegios, como el Liceo de San Antonio, tenían una visión crítica de la vida, eran esencialmente racionalistas,
con fuerte incidencia en lo que significan los valores democráticos. Y así se va perfilando se van perfilando la sociedad con las influencias de las ideas de todas estas vertientes. Por ejemplo, vámonos ahora, retrocedamos hacia atrás. ¿Ya? La Iglesia Católica... ¿Aló? Sí, vamos hacia atrás, profesor Cox, lo estamos escuchando. La Iglesia Católica en Chile desde la independencia ha tenido una tremenda presencia histórica, desde la época colonial. Acuérdense que en el periodo de la independencia, Fray Camilo Enrique, ¿no es cierto?, a la aurora de Chile, al lado de todo lo que significaba la independencia, los procesos de independencia. Es decir, durante todo el siglo XIX, la Iglesia, aliada con los sectores conservadores, con el agro, ejerció una tremenda influencia en Chile, en temas como la educación y la legislación moral. Y ese es un dato duro. O sea, siempre ha estado la Iglesia ahí, en alianza con los partidos conservadores, y después, por allá por el año 52, 56 más o menos, cuando surge la falange, después se transforma en la democracia cristiana, yo siempre digo, se transforma en el partido de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica por allá por los años 60 empieza a variar, empieza a cambiar su visión, y eso tiene que ver, en el año 62, 63, con el Concilio Vaticano II, que las posturas del Concilio Vaticano II es abrirse al mundo, abrir las ventanas. Y acuérdense que ahí se aprueba que los sacerdotes pueden no usar sotana, hacer las misas mirando a la gente, en el idioma natal, en fin, empiezan a haber cambios en la liturgia, pero también cambios. Mire, un ejemplo, el obispo de la región de Talca, obispo que era jesuita, inicia la iglesia ahí un proceso de reforma del área, en una hacienda, la hacienda Mariposa, hacia la cordillera, San Clemente hacia arriba. Es la iglesia que va cambiando el modelo, es la iglesia que participa activamente en el gobierno de Frei, con la promoción popular, con las campañas de alfabetización y acompañando la reforma agraria. Y ahí hay un cambio distinto. Es decir, lo que hay que tener claro es que en el régimen de Pinochet la iglesia tuvo en un principio un papel muy ambivalente, ya que algunos sectores de la iglesia apoyaron al régimen, mientras que otros, y que después toman apoyan, ¿no es cierto?, la defensa de los derechos humanos, con el cardenal Silva Enrique, la Vicaría de la Solidaridad, etcétera, etcétera. La Iglesia toma un papel distinto. Y todo el tema de los derechos humanos en esa época es producto de la conjunción de la Iglesia luterana y de la Iglesia católica y otras iglesias. ¿Se dan cuenta que cómo ha estado presente siempre en la historia de este país la Iglesia? Ahora, profesor Cox, ¿la Iglesia influyó de algún modo en cómo se construyó la República en los principios? Sí, pues. ¿Ya? Como lo decía intendente. Al principio decía, ojo, la Iglesia viene acompañando a la política chilena desde la formación de la República. ¿Con qué? Influye en alianza con los partidos conservadores, ¿no es cierto?, que ponen como punta de lanza la educación. Sí, pero mi pregunta iba un poco más atrás. ¿Cómo se concibe ese modelo? ¿Cómo ese modelo llega a Chile? No, es un modelo, o sea, a ver, la Iglesia tiene 2.500 años de poder. O sea, aquí un tema de cómo la Iglesia se inserta en las nuevas realidades en función del poder. O sea, no nos pasemos rollo distintos. Es la Iglesia, la institución, ¿no es cierto?, que a partir de las visiones que tiene, dice, yo voy a participar de estos movimientos, porque necesito que mi visión represente a la sociedad. ¿Se fija? No es que haya un pacto, no, se da. ¿Por qué? Porque la élite dirigente está formada en la Iglesia Católica, no está formada en otro lado. Y por eso, si tú tienes que los procesos de independencia en Chile está la Iglesia presente, y digo la aurora de Chile, para dar un ejemplo, tú estás viendo que desde ese instante empieza a acompañar, ¿no es cierto?, a los sectores que empiezan a dirigir los países. Hoy Carrera era inmensamente católico, por dar un ejemplo. Y ahí se va amalgamando esta visión. Es la respuesta que la sociedad se da para organizar un modelo. Y ahí está la Iglesia, que transmite las normas sociales chilenas. Hay problemas del divorcio, de la separación. Ahí tú vas viendo la moderación. O sea, ¿cuándo se aprobó el divorcio acá en Chile? Harto años después, ¿no es cierto? Entonces en Chile, en esta vía tenías tú que las separaciones eran porque se declaraba nulo el matrimonio y se aducía que el oficial civil que había hecho de juez
juez civil que había conformado este matrimonio no correspondía a la circunscripción donde vivían los novios. Entonces se declara nulo el matrimonio, pero yo me voy por mi lado y tú estás por el tuyo, porque el matrimonio no existe. ¿Pero qué pasaba con la mujer o con los hijos? Hasta que finalmente, después de mucho, se logró legislar y aprobar el divorcio, porque el mundo fue cambiando, a pesar, y eso hay que tenerlo claro, de la creciente secularización que está teniendo la Iglesia Católica, hoy sigue siendo una institución influyente en la sociedad chilena. Ah, por supuesto, eso no ha cambiado mucho. Porque siempre Claro, finalmente en temas tan delicados tienes la voz de la iglesia que opina y debate sobre el tema. exacto. Esos son los elementos que siempre hay que tener presente. Y esto no es un tema que esté zanjado, si eso va a seguir. Y a pesar de eso, la religión sigue teniendo una tremenda influencia en la política y en la vida pública. Sí, yo quisiera saber, profesor Cos, ¿cuánto Y por eso te impactó? puse el ejemplo. Sí, pero yo quería Por saber eso te puse el ejemplo. cuánto impactó en su momento la separación de la iglesia del Estado en la influencia que tenía la iglesia. ¿Impactó realmente o no pasó nada? ¿No? No, lo que impactó fue en la dirección del Estado, pero la Iglesia siguió teniendo presencia en la sociedad, a través de los colegios, de los hospitales, de la asistencia médica, en la atención a los pobres. Acuérdate de Caritas Chile, lo que hacía. O sea, tenía una tremenda incidencia en la sociedad. Y eso es innegable. Se separa ya el Estado, no nombra obispo, ya no participa en el nombramiento de los obispos y las autoridades, cada uno por su lado. Pero eso no significó que la Iglesia haya perdido poder. O sea, no tuvo ninguna influencia en que la Iglesia haya perdido poder en ese periodo de la historia del país. Todo lo contrario. Y ahora la Iglesia de hoy día, producto de todos los temas que ha tenido de problemas dentro de la Iglesia, ¿no es cierto?, sacerdotes acusados de violación, en fin, la Iglesia se fue para adentro. Pero la Iglesia lentamente empieza a salir de nuevo. Y les pongo un ejemplo que ocurrió hoy día en la tarde. El cardenal arzobispo de Santiago, Chomalí, le solicita a los empresarios del retail, hace casi 20, 30 días atrás, que no hagan uso de ellos de abrir sus locales comerciales el día de Viernes Santo. ¿Estamos? Se reúne el cardenal con la dirigencia de estos sectores y les dice que por favor no es, pero porque él se ha reunido con los sindicatos que le solicitan que intervenga, y toda una explicación del por qué. Las dirigencias empresariales no le hacen caso, no escuchan. Les explica lo que están creando, no escuchan. ¿Qué ocurre hoy día? Los sectores católicos que están en la Cámara de Diputados y en el Senado van a presentar hoy día o mañana un proyecto de ley para que el Viernes Santo sea declarado feriado irrenunciable. Están las noticias de hoy día en la tarde. ¿Eso no va a influir? Claro. Y profesor Cops, y bueno, y desde la otra vereda, ya hizo el análisis de la iglesia, la masonería tiene menos años, por supuesto, pero también me imagino ha sido gravitante en el pasado también en nuestro país. Obvio. Y la masonería ha sido gravitante en la educación. Ahí donde está el tema, en la educación crítica. Y básicamente en los elementos más importantes, que es la formación de capital humano. Universidad de Chile, Universidad de Concepción, donde se imprende lo que significa lo científico, lo racional, el estudio. Y tú vas formando profesionales que hoy día se ven en los hospitales públicos, los médicos, que están imbuidos del pensamiento de la ilustración, en Kant, en Weber. O sea, y ahí está la influencia. No tiene la incidencia que tiene la Iglesia, que permea todos los sectores de la sociedad, pero que hay sectores ilustrados que son permeados por este pensamiento, el pensamiento del racionalismo, y toma una tremenda fuerza impulsora este racionalismo. Se van secularizando. La sociedad chilena es profundamente secularizada. Entonces, ¿cuál es el problema que hace rato la Iglesia viene trayendo? Es que no hay gente que esté estudiando para ser sacerdote. Otro día, una conversación que hubo entre varios, estaba Chomalí, y nos dice que cuando él entró al seminario, habían 170 personas estudiando para ser sacerdote. Aquí, en fin. Hoy hay 70. Esa es la muestra más clara de la secularización de la sociedad. Y eso hace que la disminución de la influencia de la religión en la política es cada vez mayor, en la vida pública en general, va aumentando. Quienes colocan esta semilla de la masonería en un país que era terriblemente católico. Entonces las ideas del racionalismo, básicamente en Chile, es cosa de escuchar los discursos y leer los documentos de la masonería, plantean tres cosas.
promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Cualquier documento de la masonería que emita son los 3 conceptos que están presentes. ¿Sabes cuál es el mayor logro que ha tenido el pensamiento racionalista? No voy a decir de la masonería, pero el pensamiento racionalista. A ver. Es la separación de la Iglesia del Estado. Ya. Y quienes llevan eso adelante son masones. No me recuerdo el nombre en este instante. Pero esa es la realidad. Entonces, decir que están totalmente separadas es falso. Falso es falsedad absoluta. Siempre han estado. Porque son las vertientes ideológicas con las cuales la sociedad se mueve. Y eso siempre hay que tenerlo presente. Y el racionalismo, el pensamiento crítico, ¿dónde ha estado siempre presente? En la educación estatal, en los liceos dependientes del Estado. Eso hasta ahora. Bueno, se nota mucho menos, pero sí. O sea, los liceos de los años 60, 70, era básicamente eso. Educación científica y el progreso tecnológico en Chile. Esos eran los caballos de batalla. Y a su vez, ¿no es cierto?, promoviendo constantemente la tolerancia y la diversidad. Esos son datos duros. O sea, que nadie los puede desmentir y que están ahí, están presentes en la sociedad. Bueno, profesor Cox, y ya en la parte final del programa, cuando ya nos ha presentado este análisis, ¿cuáles serían las conclusiones que usted nos podría presentar respecto de esta influencia, ¿no es cierto?, de la masonería y la Iglesia en la política chilena? Ya a modo de conclusión. Ya, en Chile ha ido lentamente experimentando un proceso de secularización creciente, sobre todo en estas últimas décadas, lo que lleva a una disminución permanente de la influencia de la Iglesia católica, de la religión, en la vida pública. Eso es un dato duro. Y una vez que el pensamiento racional se va imponiendo, la racionalidad se va imponiendo, disminuye la influencia de la Iglesia católica. Pero a pesar de eso, y eso es lo importante, en nuestra sociedad, la sociedad chilena, y las diferentes vertientes del pensamiento cristiano continúan influyendo en el debate público. El debate que se realizó en torno al aborto, el debate que se hace en torno a la eutanasia, en fin. Y las iglesias están presentes en ese debate, no están escondidas. Y lo otro, que hay que tenerlo muy claro, es que las constituciones en Chile, el 25 para adelante, ¿qué es lo que iba ocurriendo? Que está en la búsqueda permanente de la conformación de un Estado laico. Está presente en las constituciones. Y el reconocimiento fundamental de los derechos individuales. ¿Y eso qué? Tolerancia y diversidad. Entonces, y esto que siempre que esto no es estático. Estas influencias siempre son dinámicas y están en constante proceso de evolución, porque van interactuando entre sí y a su vez van interactuando con otros factores sociales y políticos, van teniendo presencia. O sea, es muy dialéctico lo que ocurre. No es que el pensamiento de la Iglesia hoy día sea así, ha sido siempre así. No, van variando. El pensamiento de la masonería siempre así. No, ha ido variando, porque las condiciones históricas han ido cambiando. Eso sería a modo de conclusión. Bien, pues profesor, como cada semana le agradecemos su participación aquí en la radio, donde podemos obviamente ir conociendo distintos aspectos de nuestra historia, tomado también desde distintas áreas. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por tener la paciencia de escuchar. Gracias, profesor. Bueno, así hemos tenido la ocasión de conversar con el profesor Hugo Cox como cada semana aquí en Chilena FM. Momento para una pausa, ya seguimos con ustedes.